Asunto GUCC 2222, 4 horas 55 minutos. ¿Por qué nos parece tener algo en la punta de la lengua cuando estamos tratando de recordarlo? Porque la lengua es trascendental en el habla, pero el habla es tan solo una parte del lenguaje. Sin embargo, si yo quiero comunicarle a un extraño hostil lo que pienso al respecto suyo, es decir, pues tú ten mucho cuidado conmigo, no se lo digo oralmente, se lo digo tan solo con el pensamiento, y entonces se lo digo con la mirada. Y encuentro la mayor concentración de la fuerza de la comunicación en ello. Esta madrugada tuve un sueño que recuerdo bien. Iba a un instituto, quería hablar con dos profesores, uno de física y otro de matemáticas, pero ellos estaban cerrados antes siquiera de saber lo que iba a decirles, a ninguna escucha. Yo lo que le haría pensar a la gente al respecto de eso de olfatear el camino como los perros, que es lo que nos propone Claudio Naranjo, es que ellos no están intuyendo nada, como él dice, están percibiendo, solo que en su cerebro las conexiones con el sentido del olfato son unas 6 veces más numerosas en relación al nuestro. Sin embargo, cuando un perro se deja ir tan desconcertantemente por un camino sin detenerse a oler siquiera, podemos plantearnos el hecho de que esté intuyendo su camino. Y yo diría que no es buena señal que uno se declare guía espiritual de la humanidad y no acertar a intuir siquiera una definición para lo espiritual. Pruebo yo contigo ahora, y con ese sentimiento que arde en mi mente. Yo tiendo a decir no que es el sentimiento del amor espiritual, a pesar de que no entramos jamás en contacto físico, porque las neuronas no se rozan. Reciben a través de sus receptores un mensaje que es químico, y este se transmite a través de la sinapsis, que es un espacio vacío. Yo me siento en paz con mi espíritu, o experimento una paz de espíritu, porque me siento en paz con mi conciencia. Pero a la vez, tratándose de ti, reconozco que me experimento uniéndome a una fuerza mayor, que aunque depende exclusivamente de tu conciencia, no es individual, es colectiva, sistemáticamente colectiva, pero especialmente humana, una corriente de humanidad y de humanismo. Y esa es una sensación constante y es una sensación creciente. Sin embargo, Claudio declara que se experimentó fascinado por las teorías de Freud en algún momento de su existencia, pero que ahora piensa que no acertó a ver en Freud cuán apegado se encontraba él a sus propias teorías y cuánto de fanatismo se detecta en ellas, pero la paja siempre la vemos mejor en el ojo ajeno. Bien sabemos que Pitágoras de Samos viajó a Egipto, que se relacionó con la casta sacerdotal y que fue hecho prisionero por la Babilonia de los magos, pero también que es probable que por su inteligencia fuera apreciado entre ellos, o bien que se sirvió de su inteligencia para obtener alguna ventaja, y que tras ello regresó al encuentro con su comunidad para formar su propia comunidad. Y el número 5 representa el matrimonio, porque es la unión de los números que representan los principios masculino y femenino. Luego, a esa primera reducción posible a la que yo me refería ayer, porque es la que nos habremos planteado todos los estudiantes de las artes predictivas babilónicas, solo hay que enfocarla del siguiente modo, que es la división ternaria y no la elemental, que es cuaternaria, y que se orienta según los modos de energía, porque los signos que engloban casa y que engloban planeta son las pautas. Es decir, sucede lo que sucede en un aspecto cardinal, o sucede en uno mutante o en uno fijo.
Y ahí tienes la base de lo que le esquematizó Óscar Ichazo a Claudio en la época del peregrinaje de Claudio por el desierto de Arica. Y Óscar Ichazo, Claudio sabía que se relacionaba con la escuela de Gurdjieff, que él define como un cristianismo esotérico. Pero Óscar Ichazo lo que dice de sí es: no me llamen sufi, yo soy un representante de la tradición profética occidental. Sucede que Claudio era incapaz de experimentar ese sentimiento ardiente del amor por los otros, que se encontraba casado en segundas nupcias y tenía un hijo de 11 años, cuando su mujer y ese hijo suyo, producto del primer matrimonio, sufren un accidente en el que la esposa pierde la mitad del cerebro y el niño muere. Claudio tiene entonces la edad de 37 años, pero ya ha entrado en contacto con Ichazo y ha decidido internarse en el desierto de Arica, porque persigue la iluminación. E Ichazo prácticamente de este modo se la ha asegurado, que para mí la iluminación más bien tiene que ver con la lucidez, con la sabiduría instintiva y con la claridad de ideas, y no con el misticismo que equivocadamente durante tantos años yo también perseguí. Porque el primer producto de la mente patriarcal es el control de la población a través de su control religioso. Es decir, Temor y Temblor, que quizás recuerdes que ya analizamos hace algunos meses y que es una obra de Kierkegaard, donde Kierkegaard trata de procurarse alguna paz de espíritu en respuesta al conflicto de su vida, en el que tampoco vamos a entrar en este momento. Pero esa obra, en donde nos encontraremos con el Caballero de la Infinita Designación y el Caballero de la Fe, es un análisis del conflicto experimentado por Abraham cuando recibe la orden de su Dios de sacrificar a su hijo. Yo creo, ¿sabes?, que a Claudio le haría falta ahora encontrarse conmigo, porque todavía está a tiempo de reconvertir su enneagrama sumándole lo que debe, convirtiéndolo en un sobresaliente de 10 y no conformándose con el 9 raspado al que le debe una pasión última, la de la extremada credulidad e idolatría, que es precisamente aquello que le advirtió aquel inmenso escultor y poeta que fue Totil Albert, es decir, el sanador herido lleva infinito tiempo sin que alguien le abra los ojos, porque es lo que tienen las cohortes de discípulos que te encumbran enseguida al puesto cumbre de las logias de gran maestre, pero luego no hacen lo que deben, decirte la verdad, para que puedas subsanar todo lo que supuso ese viaje en tu globo, que él puede pensar lo que quiera, pero que yo se lo digo con un cariño entrañable. Y ahora son las 6:39 y yo necesitaba mejor que volver a verte a ti, avanzar un poco más en la tercera lección de la sombra del invisible, la sombra de la pasividad cuando la conciencia duerme. Mari Carmen López Sáenz. 1. La otra cara de la fenomenología estática. Merleau-Ponty se interesó principalmente por lo que quedaba después de la puesta entre paréntesis del mundo objetivo y de la actitud naturalista. La conciencia adherida al mundo. Siguió, por tanto, a Husserl al concebir la actitud propiamente filosófica o trascendental como no objetivante. Pero a diferencia de él, la caracterizó por la apertura al surgimiento cuasi pasivo e inmotivado del mundo de la vida y a la ortodoxa que le corresponde. Ortodoxa es creencia originaria. Por ello, comprendió que la reducción nunca podría ser completa. Ortodoxa. No se limitaría a reconducir al dominio circunscrito del sujeto trascendental del fenomenólogo, sino que penetraría en la vida oculta, la despertaría
y la reactivaría, tomando conciencia de que como el sujeto trascendental también ella se halla en el mundo. De ahí que la tarea fundamental de la filosofía consiste en reflexionar sobre aquello que es irreflexivo. Esto es así no solo porque lo irreflejo sea el suelo nutricio de la reflexión, sino asimismo porque únicamente por ella comienza aquel a existir. Y nosotros hasta aquí, pero yo voy a seguir. Este filósofo practicó continuamente esa reflexión sobre lo reflexivo, analizando la influencia. Este filósofo practicó continuamente esa reflexión sobre lo irreflexivo. Este filósofo practicó continuamente esa reflexión sobre lo irreflexivo, analizando la influencia de éste en la reflexión. Así procedió con la fenomenología de Husserl, pensando sus impensados. No concibió estos últimos como la negación de lo que ya había sido reflexionado,